Asistimos al último acto de la operación Cuprumpal, desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia en colaboración con la de Valladolid. Hasta ahora habían sido detenidas 10 personas de nacionalidad rumana, 7 de ellas cogidas infraganti mientras robaban cable de cobre que iba de una cantera a una cementera en la provincia de Palencia. Pues venga, marcha. Ahora se trata de culminar la intervención arrestando a los chatarreros que compraban el metal robado. La chatarrería se encuentra en un polígono industrial de Valladolid. Este grupo que está organizado, debido a que tienen tareas definidas entre ellos, unos se dedican a localizar los objetivos que desean robar, otros se dedican al transporte de la mercancía, otros se dedican lo que es a la venta de la mercancía, otros al pelado de este cable de cobre que consiguen. Y finalmente, pues cuando conseguimos lo que son los indicios y las evidencias de la participación de estas personas en distintos hechos delictivos, es cuando se procede a la detención. La Guardia Civil despliega sus efectivos en las 3 naves en que desarrollan su actividad presuntamente ilegal los propietarios de la chatarrería. Se trata de 2 ciudadanos rumanos. De la misma nacionalidad es el gerente de la empresa, que ya estaba en busca y captura por un juzgado de Valladolid. Los 3 resultaron detenidos en el transcurso de esta intervención. Este material probablemente, pues por las características que tiene, se ha robado y tal, porque de este material no se deshace nadie. Entonces, pues habrá que localizar a alguna denuncia en la que se haya robado este tipo de material, localizar al titular, y el titular tiene que reconocerlo como suyo. La operación policial incluye la presencia de un inspector de trabajo, ya que la Guardia Civil posee indicios fundados de que los dueños del negocio tienen en sus dependencias a varios subempleados encargados de realizar actividades ilícitas. Estas personas vivían en condiciones insalubres. Probablemente podamos demostrar fehacientemente en diligencias que este personal estaba viviendo de manera permanente aquí y que se dedicaban, era parte un poco del engranaje de la organización, como elemento que facilitaba que a cualquier hora y cualquier día se pudiera abrir las instalaciones de manera ilegal para recepcionar el material que de otro modo podía ser controlado pues en horario de apertura por parte de los componentes de la Guardia Civil. Es de Balín. ¿Y tienes la licencia? No hace falta licencia para esto. Sí, para no. La naturalidad con que uno de los propietarios de la chatarrería se toma la acción policial se explica porque está acostumbrado a estas actuaciones, concluidas con detenciones y rápidas puestas en libertad. Esta vez, sin embargo, la Guardia Civil espera probar su pertenencia a grupo criminal organizado, lo que llevaría aparejada una pena de prisión. Más de un 40% del cobre utilizado en España es reciclado. En conjunto, la industria del reciclaje del cobre mueve al año en nuestro país unas 250.000 toneladas. En esta planta, Lajo y Rodríguez, ubicada en la localidad alavesa de Araya, asistimos al proceso completo en el que el cable de cobre acaba convertido en cobre de un 99,99% de pureza. La facilidad con que el cobre puede blanquearse durante el reciclaje, perdiendo toda huella de un posible delito, sitúa a las chatarrerías de manera muchas veces injusta en el blanco de las sospechas. La realidad es que estas empresas de reciclaje son también víctimas de robos. La práctica más habitual es la entrada en los almacenes de procesamiento de estos materiales, bien sea rompiendo las vallas o los accesos, lógicamente es donde más fácil tienen porque aquí hay cantidades importantes de ese tipo de material. Yo le pongo el ejemplo de que el que quiere robar una joya va a la joyería y el que quiere robar cobre viene a la planta de proceso de cobre, que aquí lo va a encontrar más fácilmente. Últimamente está dando el hecho incluso de que están esperando a la salida de las plantas a los camiones de transporte de cobre, los persiguen y en un descuido vienen del transportista para comer o para dormir, etcétera, pues le roban incluyendo el camión.
En 2010, los robos de cobre en plantas de reciclaje superaron las 1.600 toneladas. Detrás de esas actuaciones ilegales no suelen estar las manos de pequeños delincuentes tentados por el hurto, sino de grupos organizados con gran capacidad de maniobra y movimiento. En 2006, las fuerzas de seguridad del Estado registraron un aumento preocupante de los delitos de robo de cobre y un año después, en 2007, pusieron en marcha un plan de actuaciones que hasta el momento ha permitido la detención de 11.800 personas y la recuperación de 625 toneladas de cobre. Son organizaciones un tanto informales, marginales, con un carácter bastante marginal, y en este caso están robando cobre, pero también cometen otra serie de delitos por oportunidad. Si tienen la ocasión de cometerlo, van a aprovecharla. El gran problema es, en el caso del robo de cobre y otros delitos, la penalidad es baja, con lo cual están muy poco tiempo en prisión preventiva, vuelven a salir y evidentemente es modo de vida, vuelven a hacer esas mismas acciones. En la raíz del incremento de estos robos está el precio del metal, que en los últimos años se ha triplicado, el poco relieve de las penas y la facilidad con que los ladrones pueden actuar a campo abierto, en noche cerrada y en innumerables instalaciones imposibles de vigilar en su totalidad. Todo ello convierte al metal rojizo en una poderosa tentación para delincuentes de poca monta, pero también para grupos criminales organizados. Son grupos organizados a nivel internacional, o sea, no estamos hablando de ninguna nacionalidad en concreto, que además trabajan coordinadamente en toda Europa. Es decir, lo mismo te roban en Alemania y lo sacan por el puerto de Barcelona que lo roban en Zaragoza y lo sacan por el puerto de Rotterdam. Lo que sí tienen es un movimiento muy rápido, precisamente para dificultar la labor de la policía. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos han creado una fiscalía para el robo de cobre, lo cual da una idea realmente de la magnitud del problema que estamos tratando. Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, es una de las empresas que más sienten la mano de los ladrones de cobre. El tráfico ferroviario está cada vez más expuesto a retrasos y cortes a consecuencia de las actuaciones de grupos de delincuentes que roban sobre todo cable de señalización y de comunicaciones. Pues aquí tenemos el depósito judicial del último trimestre, donde nos encontramos con material de red convencional y de alta velocidad de la línea de Madrid a Barcelona. Tenemos cable sustentador de 300, exclusivo, ¿sabes?, de Adif, con hilo sustentador de 150. Hilo de contacto, ¿no? Sí, sustentador y hilo de contacto, con la grifa de empalme, como puedes ver, ¿sabes?, con nuestro marcado. Raramente roban cable de catenaria, operación mucho más peligrosa para el ladrón. El problema no es solo el cable que hay que reponer, sino especialmente los destrozos causados. Los robos normalmente se producen en horario nocturno cuando no hay circulaciones. La presencia en la vía en el horario nocturno es mucho menor, solo hay personal de mantenimiento y el personal de seguridad. Entonces aprovechan normalmente la noche para robar. En algunas ocasiones hay robos menores durante el día, pero estos robos son más fáciles de combatir y son bastante menores. La mayoría del cobre robado está situado en las canaletas de las vías. El 50% del cable sustraído es recuperado y se traslada a instalaciones como esta base de mantenimiento de alta velocidad de Madrid. Sin embargo, este cable no puede reutilizarse directamente, sino que debe ser sometido a un proceso de reciclaje. En la base permanecen precintados los coches intervenidos a los delincuentes en operaciones abortadas por la policía o por los propios vigilantes de seguridad de Adif. La intervención policial de mayor relieve relacionada con los robos de cable a instalaciones ferroviarias se desarrolló a finales de 2010 en el poblado madrileño del Gallinero, un suburbio en el que viven unas 500 personas rumanas de origen gitano. Las condiciones materiales en que se desarrolla aquí la existencia saltan a la vista, como saltan las ratas. La mirada se pierde a sí mismo en las montañas de cable de cobre pelado que nadie tiene prisa en retirar. El cura Paco Pascual está implicado de manera directa en la lucha por una vida más digna para estas personas, de forma muy singular los niños. Vas con Jorge, ¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo se llama?
No sé cómo se llama. ¿Estás trabajando con madera? Paco está convencido de que las claves de la delincuencia del cobre no hay que buscarlas en estas chabolas. Son el primer eslabón de una cadena que es el que padece todos los peligros y el que tal vez menos beneficios saque. Porque en el tema del cobre hay mafias poderosas detrás de eso y esas no hay que buscarlas aquí. Fundamentalmente los delincuentes que cometen este tipo de acciones son españoles, vinculados a sectores marginales sobre todo. También nos encontramos rumanos, igualmente vinculados a sectores marginales, búlgaros, marroquíes y otras nacionalidades minoritarias, la mayor parte españoles. Las compañías telefónicas y las eléctricas están entre las grandes damnificadas. También los regantes, de modo muy significado en Levante y Aragón. La localidad castellonense de la Val d'Uixó tiene 30.000 habitantes. De las 9.000 hectáreas de superficie, 2.500 están destinadas al riego de las tierras de naranjos, que producen unas mandarinas muy demandadas. Vicente Ambú Segarra, presidente de la comunidad de regantes de la Val d'Uixó, lamenta la frecuencia de unos delitos que están poniendo en peligro la continuidad de la propia agricultura de regadío en la zona. En este cabezal, los ladrones se llevaron el bobinado del transformador, todas las acometidas eléctricas y los conductores de cobre que quemaron en el propio edificio. Nosotros el robo nos afecta en el riego, lógicamente, pues porque al dejarnos sin suministro eléctrico, todas nuestras instalaciones dentro de los cabezales pues funcionan con energía eléctrica. Entonces, al no tenerla, pues no podemos dar el servicio a los cooperativistas. Nosotros estamos regando, concretamente aquí son 2.500 hectáreas, claro, están repartidos en 42 puntos, pero todo punto que nos afecta, pues toda la superficie que depende de ese cabezal, pues la dejamos sin servicio. En la Comunidad Valenciana se dedican al regadío 300.000 hectáreas, un 9% del total de la superficie. Aquí mismo se han llevado hasta las puertas y después este transformador lo han desmontado todo, se han llevado el cobre de dentro, en fin, ya lo veis, ahora esto no sirve ya para nada. Y aquí mismo en el fondo podéis ver el cuadro, que también lo han desvalijado todo, y en la parte de esta de ahí, que es donde está el transformador, pues también lo han destrozado todo. Esta chatarrería madrileña es un negocio familiar con más de un siglo a sus espaldas, un punto verde en el entorno del barrio y un lugar al que acuden personas en situación de apuro económico para sacarse unos euros. Convive en un microclima económico con chatarrerías ilegales que crecen como las setas en tiempos de lluvia. Las fuerzas policiales y Hacienda extreman la vigilancia para desenmascarar a los recicladores que compran cable robado. Toda la empresa legal, por el bien de la propia empresa, no puede permitirse el lujo de tener una compra ilegal. Porque no jugamos, somos empresas privadas, no estamos jugando nuestro propio dinero. Entonces, nadie se puede permitir ni una mala imagen en su propia actividad ni en el sector. Siempre van a ser empresas que no tienen nada que ver con nuestro modo de vivir. Con el cobre a casi 6.500 euros la tonelada, con los países emergentes y de modo muy especial China, demandando dosis cada vez mayores de metal, no se extraña la proliferación de ladrones de oro rojizo, un tipo de delincuencia que empieza a echar raíces en tiempos de tribulaciones económicas.